Esto sucede más seguido de lo que piensas. Cuando alguien intenta comprar su primer ETF, le llega esa sensación de inseguridad que aparece cuando ves un montón de datos que no entiendes del todo. Te quedas mirando la pantalla como si el ETF estuviera escrito en otro idioma. Y lo peor no es no saber. Lo peor es sentir que podrías elegir mal sin darte cuenta. Te voy a hablar de forma simple. Nadie debería entrar a un ETF sin entender los pilares básicos que hoy vas a aprender. Si no los conoces, terminas dependiendo de recomendaciones sueltas, videos cortados, amigos que creen saber y gente que opina sin contexto. Y así es como la mayoría compra cosas que no sabe evaluar. Se asusta cuando bajan o se arrepiente cuando no suben. Cuando termine este video, vas a tener la capacidad real de revisar un ETF como alguien que entiende lo que está haciendo. O sea, vas a dejar de invertir con incertidumbre y vas a empezar a invertir con criterio. Así que quien no se quede hasta el final es loco. Así de simple. Ahora suscríbete si eres nuevo por aquí y dale me gusta. No te cuesta nada. Dicho esto, comencemos. Primero, costos y estructura del ETF. Expense ratios pasivo. Prepárate a anotar, por favor. Si estás comprando tu primer ETF, el primer filtro siempre debería ser este: cuánto te cuesta mantenerlo cada año y cómo está gestionado. Si te saltas esto, todo lo demás pierde fuerza. Vamos por partes. El expense ratio es la comisión anual que el ETF cobra por administrarse. No es una comisión que tú pagas aparte, no se descuenta de tu cuenta como un recibo. Ya viene incluida dentro del propio ETF y se descuenta poco a poco del rendimiento. Ejemplo simple. Si un ETF tiene expense ratio de 0%, significa que cada año se queda con 0.75% del patrimonio del fondo para cubrir sus costos. Si otro ETF tiene 0.05%, casi no te está cobrando nada. ¿Por qué esto es importante? Porque en inversiones de largo plazo, esa diferencia de comisiones se acumula. No se nota en un mes, ni en un año, pero en 20 o 30 años puede significar cientos de miles de diferencias si estás invirtiendo de forma constante. Grábate esto. Mientras más bajo el expense ratio, mejor para ti. Cuando veas la ficha de un ETF, uno de los primeros datos que tienes que buscar es ese porcentaje. Si estás entre dos ETFs muy parecidos, pero uno tiene el doble o el triple de comisión, ya sabes cuál descartar. Lo siguiente es entender cómo se gestiona ese ETF. Existen dos tipos de gestión. Vamos con el primer grupo. Un ETF pasivo sigue un índice específico, por ejemplo, un índice de tecnología, de bonos, de empresas grandes, etc. No intenta adivinar el mercado. No depende de decisiones emocionales de un gestor. Por eso suele ser más barato y más estable. Un ETF activo tiene un equipo tomando decisiones todo el tiempo. Comprar esto, vender aquello, cambiar posiciones. Eso genera más costos, más movimiento y, muchas veces, más errores. Suelen tener expense ratio más alto y resultados menos predecibles. Si quieres saber si un ETF es activo o pasivo en la página del ETF o dentro del site etf.com, el truco es mirar un solo lugar. La parte donde dice Index Tracked. Entras al ETF, bajas al bloque Fund Details y si ahí aparece un índice con nombre claro, como SP500, Nasdaq 100, MSCI World o cualquier referencia específica, significa que el fondo es pasivo porque está replicando esa referencia. Ahora, si en ese mismo campo aparece NONE, eso te dice de inmediato que el ETF es activo, ya que no sigue ningún índice y las decisiones dependen de los gestores. También puedes confirmarlo más abajo, en Strategy. Si el texto dice algo tipo replica o sigue, es pasivo. Si menciona superar, seleccionar o habla de managers, es activo. Espero que ya le hayas dado me gusta al video porque ese dato que te acabo de dar es valioso. Ahora, para alguien que está empezando y quiere algo sólido para largo plazo, la combinación ideal normalmente es ETF pasivo
más un expense ratio bajo. Ahí no estás pagando por genialidad humana, sino por algo simple, un fondo que sigue reglas claras y hace su trabajo sin complicarte la vida. En el siguiente punto, esto se conecta con otra pregunta clave. ¿Qué tan grande y sólido es el fondo al que le estás confiando tu dinero? Aquí es donde entra la métrica de AUM, Assets Under Management. En español y más simple, activos bajo gestión. El AUM es simplemente el dinero total que tiene un ETF adentro, nada más. No es una fórmula rara, no es una palabra elegante. Es la cantidad de plata que los inversionistas han puesto en ese fondo. Si el ETF fuera una caja transparente, el AUM sería el número que te dice cuánta plata hay acumulada ahí dentro. Ahora, ¿por qué eso importa? Porque un ETF con mucho dinero dentro es un ETF estable, con buena demanda, fácil de comprar y vender, y con muy pocas probabilidades de cerrar. En cambio, un ETF con muy poquito dinero es frágil. Es como un negocio vacío. Puede funcionar, pero un día la gestora decide cerrarlo porque no le es rentable mantenerlo abierto. Cuando un ETF es muy pequeño, te enfrentas a 3 problemas típicos. 1. Puede cerrarse y obligarte a vender tus posiciones cuando no querías. 2. Tiene poca liquidez, o sea, hay poca gente comprando y vendiendo, y eso te puede dejar atrapado con precios malos. 3. Los spreads son altos, lo que significa que terminas pagando un poco más al comprar y recibiendo un poco menos al vender. Por eso, cuando revises detente un momento en el AUM. Si ves que tiene más de 5.000 millones, estás en terreno sólido. Ese fondo está vivo, tiene movimiento y difícilmente se va a cerrar. Entre 1 y 5.000 millones todavía es aceptable, especialmente si es un ETF conocido. Pero cuando está debajo de 500 millones, ya debes pensarlo 2 veces. Puede funcionar para estrategias específicas, sí, pero para un principiante no es lo ideal. Piensa en el AUM como el tamaño de un supermercado. Uno grande siempre tiene productos, siempre tiene gente entrando y saliendo, y nunca lo van a cerrar de un día para otro. Uno chiquito puede tener lo que buscas, pero es más probable que un día lo encuentres con la puerta cerrada y un cartel que dice «Gracias por todo». Quédate con esto. Antes de comprar un ETF, mira cuánta plata tiene adentro. No te toma más de 10 segundos y te evita dolores de cabeza innecesarios. En el siguiente punto vamos al corazón del ETF, la metodología del índice, que es lo que realmente determina cómo se comporta ese fondo. Aquí es donde la mayoría de principiantes se pierde, porque creen que un ETF es solo un paquete de empresas, y ya. Pero no. Lo que realmente manda, lo que define cómo se mueve el ETF, qué empresas tiene, cuánto pesan y cuándo cambian, es la metodología del índice que ese ETF está copiando. Piensa en el índice como la receta original. El ETF solo sigue instrucciones, no inventa nada, no decide nada. Todo lo que hace está definido por ese conjunto de reglas. Entonces, ¿qué es exactamente un índice? Un índice es una lista de empresas seleccionadas bajo criterios específicos. Esas reglas determinan qué empresas entran, cuáles salen, cuánto pesa cada una, cuándo se rebalancea y qué condiciones deben cumplir para seguir ahí. Por ejemplo, hay índices que incluyen solo empresas grandes, otros incluyen empresas que pagan dividendos, otros eligen compañías de calidad, otros se enfocan en tecnología, otros solo incluyen mercados emergentes. Cada índice tiene su lógica, y tú, como principiante, necesitas entender esa lógica porque eso es lo que estás comprando, no el nombre del ETF. Cuando revises la ficha técnica del ETF en la página oficial o en cualquier otro lugar de tu preferencia, busca esta parte, ¿qué índice replica? Y una vez que lo encuentres, pregúntate 3 cosas muy simples. ¿Cómo selecciona las empresas? Hay índices que eligen por capitalización. Las más grandes pesan más. Otros seleccionan por dividendos, por calidad, por volumen de negociación, por factores de riesgo.
etc. ¿Cómo pondera las posiciones? Ponderado por capitalización significa que las empresas grandes pesan más. Ponderado en partes iguales significa que cada empresa pesa lo mismo. Y eso cambia completamente cómo se comporta el ETF. Cada cuánto se rebalancea. Puede ser trimestral, semestral o anual. Eso define cuándo entran o salen empresas y cuánto se ajustan los pesos. También revisa si el índice excluye cosas. Compañías con problemas financieros, baja liquidez, empresas demasiado pequeñas o sectores que no quieren incluir. Eso también afecta el riesgo. Y aquí viene la parte clave. Si el índice es sólido, el ETF será sólido. Si el índice es débil, da igual que el ETF tenga buena fama o sea barato. Su rendimiento será mediocre. Por eso este paso es fundamental. No compres un ETF por su nombre ni por lo que escuchaste en un video. Abre la ficha y mira qué índice está imitando y cómo ese índice toma decisiones. Eso te dice más que cualquier recomendación externa. Por eso anteriormente hablamos sobre saber si un ETF es pasivo o activo. Eso evitará problemas si eres un iniciante. Si no lo recuerdas, preferiblemente escoge un ETF pasivo, que él seguirá fielmente el índice que replica. Cuando entiendes la metodología del índice, entiendes el comportamiento del ETF. Y cuando entiendes el comportamiento del ETF, dejas de invertir con miedo. El siguiente punto tiene que ver con algo que te abre los ojos. ¿Qué tiene el ETF por dentro? Los sectores y las empresas que realmente estás comprando. Aquí es donde la gente se sorprende, porque muchos compran un ETF solo por el nombre y ni siquiera saben qué empresas están metiendo en su portafolio. Pero entender que tiene un ETF por dentro es clave para saber cuánto riesgo estás tomando y qué tan diversificada está realmente tu inversión. Vamos por partes. Cuando entras a la ficha del ETF siempre verás un apartado llamado Sector Breakdown o Sector Allocation. Esto te dice exactamente en qué industrias está repartido el fondo. Tecnología, finanzas, salud, energía, consumo, industria, etc. Cada sector tiene un porcentaje. ¿Por qué esto importa? Porque si un ETF tiene, por ejemplo, 55% en tecnología, ya sabes que es más volátil. No es bueno ni malo, pero te da una expectativa realista. Cuando la tecnología suba, tu ETF volará. Cuando caiga, sentirás el golpe. En cambio, un ETF más equilibrado entre varios sectores suele moverse de manera más suave. Revisar esto te permite algo básico: evitar comprar un ETF pensando que es diversificado cuando en realidad está concentrado en un solo sector. El siguiente paso es mirar las top 10 holdings, las 10 empresas que más pesan dentro del fondo. Aquí se ve la calidad del ETF. Si estás invirtiendo en un fondo que dice ser global, pero en el top 10 te aparecen puras empresas de un mismo país, ya sabes que algo no cuadra. O si te dicen que es un ETF diversificado, pero el top 10 representa el 65% del portafolio, entiendes que está demasiado concentrado. Una regla simple: entre 30% y 45% del portafolio en el top 10, normal, saludable. Entre 50% y 70%, concentrado, más riesgo. Además, revisa cuántas empresas en total tiene el ETF. No es lo mismo un fondo con 35 empresas que uno con 500. El comportamiento cambia muchísimo. Un ETF con pocas empresas puede tener rendimiento fuerte cuando todo va bien, pero también sufre más en caídas. Uno con cientos tiende a ser más estable. Todo esto, sectores, top 10 y número de empresas, te muestra la verdadera identidad del ETF. Aquí confirma si combina con tu objetivo. ¿Quieres algo diversificado para largo plazo? Entonces buscas varios sectores y una concentración moderada. ¿Quieres algo más agresivo? Aceptas un ETF más cargado en un sector o en pocas empresas. La clave es que no compres a ciegas. Tómate un minuto para ver qué estás metiendo en tu portafolio. La gratificación de invertir no viene del nombre bonito, sino de entender qué hay detrás.
En el siguiente punto vamos a ver el resultado final del ETF, cómo se mide el rendimiento real de un y por qué el total return es lo que manda. Este es el punto donde mucha gente se confunde, porque creen que un ETF bueno es el que paga dividendos o el que tiene el precio más alto. Nada de eso sirve si no sabes medir el rendimiento real del fondo. Aquí vas a aprender cómo evaluar un ETF de verdad, sin depender de opiniones externas. Este es el paso que realmente te dice si un ETF vale la pena o no. Aquí ya no hablamos de teorías, sino de resultados. De cuánto dinero habría crecido tu inversión si hubieras entrado hace unos años. Y para eso existe una métrica que casi nadie explica bien: el total return. Vamos por partes para que esto quede clarísimo. Primero, los dividendos. Muchos principiantes se obsesionan con esto, pero un dividendo no significa un ETF es mejor. Solo significa que reparte parte de las ganancias. Puedes revisar si paga, si crecen, cuántos años lleva distribuyéndolos. Pero eso no te dice el rendimiento completo, es solo un fragmento del resultado. Ahora vamos a lo que realmente importa, el total return. Si tú entras a etf.com o la página del fondo y ves una gráfica que dice NAV Returns Chart, ahí estás viendo el total return, es decir, el retorno total. Esa gráfica no muestra el precio del ETF, muestra cuánto habría crecido tu inversión total, tomando en cuenta tres cosas al mismo tiempo: la subida del precio, los dividendos que pagó, la reinversión automática de esos dividendos. Por eso todo aparece en porcentaje. No es cuánto dinero ganaste, sino cuánto creció tu inversión. Y aquí es donde muchos se confunden, así que te lo traduzco sin vueltas. Si la gráfica dice 50% en 3 años, significa que tu dinero creció 50% en ese periodo. Punto. Si hubieras invertido $100, ahora serían 150. Si hubieras invertido 1000, ahora serían 1500. Es así de simple. El porcentaje te está diciendo: tu plata creció esto en total. ¿Y por qué es importante que sea porcentaje? Porque así puedes comparar ETFs distintos sin importar cuánto cueste cada uno. Un ETF que vale $40 y uno que vale 400 pueden tener exactamente el mismo total return. Aquí no importa el precio, importa el rendimiento. También vas a ver varias columnas: 1 año, 3 años, 5 años, 10 años. ¿Para qué sirven? Para que puedas ver la consistencia. Un ETF que tiene buen total return a 5 y 10 años es un ETF que ha funcionado bien en diferentes ciclos de mercado. Uno que solo se ve bien a 1 año puede estar inflado por moda o por suerte. Y aquí está la clave. Cuando compares ETFs, no compares precios. Compara el total return. Ese número te dice quién realmente dio más rendimiento con dividendos incluidos. Nada te da una imagen más honesta que eso. Si un ETF tiene 75% de total return a 5 años y otro tiene 45%, no hay discusión. El primero rindió más. La diferencia es el dinero real que se acumuló con dividendos reinvertidos. Quédate con esta idea para siempre. Tu inversión no vive solo del precio del ETF, sino del retorno real que éste da. Ahí está la ganancia real. Si de verdad prestaste atención, ahora tienes algo que muy poca gente tiene a la hora de comprar su primer ETF: criterio propio. Ya no estás comprando por impulso, ni con dudas. Ahora entiendes cómo se mira un ETF por dentro, cómo se lee su estructura y cómo se mide su resultado real. Y eso, créeme, te pone por encima del promedio sin necesidad de ser experto. Pero todo lo que aprendiste no sirve de nada si no lo aplicas. Es fácil seguir dudando, seguir mirando videos, seguir postergando decisiones. De aquí saldrán 2 tipos de personas: las que no harán nada y continuarán su vida normal, y los que comenzarán a analizar los ETFs según lo aprendido hoy. Toma nota, vuelve a ver el video para estudiar en otro momento, pero comienza a practicar desde ahora.
Antes de irte, deja un comentario corto. Tengo criterio. Si esta guía te abrió los ojos donde hacía falta.